1.6 sismógrafos. En esta primera parte veremos el primer tema, que es movimiento periódico, movimiento armónico simple, reconocido por el MAS, por sus siglas, y trabajo y energía de este movimiento. En otro video veremos el péndulo simple y de torsión. Entonces, el movimiento armónico simple siempre va a requerir una fuerza restauradora directamente proporcional al desplazamiento como una fuerza de resorte ideal. Está dada por la ley de Hooke, denotada con esto que es conveniente recordar: la fuerza es igual a la constante de Hooke por la deformación del resorte. En este caso tendrá un signo negativo, como se muestra aquí, debido a que la deformación del resorte puede ser la que tiende a regresar al objeto a su estado original y a pasarse de ese límite, como lo vamos a ver en los siguientes gráficos, y recordar también los conceptos de frecuencia y periodo, que son recíprocos debido a esta fórmula. Entonces, ¿cómo se describe? Tenemos un objeto que es sujetado a un resorte en una superficie sin fricción. Se le aplica una fuerza a ese objeto y debido a que el resorte se va a deformar al soltar el objeto, es por eso el signo negativo, el resorte va a buscar regresar a su posición original, llegará a su posición original a un cuarto del periodo, como se ve aquí. Posteriormente se pasará, y si es un resorte ideal, sin pérdidas, llegará a una amplitud ahora negativa, ahora va a ser negativa, y buscará nuevamente el resorte estar en su estado original y empujará otra vez al objeto. Esto será a la mitad del periodo, llegará a la amplitud más baja. Posteriormente regresará a su estado original, donde la fuerza del resorte será cero en ese instante, su posición será cero, y volverá a oscilar, completando así el periodo. Aquí se completa el periodo desde el inciso B hasta el inciso F, y así estará oscilando constantemente el objeto en un movimiento armónico simple, que siempre permanecerá constante en sus condiciones ideales y no tendrá una reducción en su amplitud. Lo importante, o términos importantes: desplazamiento es la distancia dirigida de un objeto, x, desde su posición 0 en el equilibrio. La amplitud es la magnitud del desplazamiento máximo, hasta dónde va a llegar, hasta dónde se va a estirar lo más posible el resorte, partiendo de la posición del equilibrio. El periodo es el tiempo que necesita para completar un ciclo de movimiento, y la frecuencia, el número de ciclos por segundo en hertz o segundos a la inversa, donde la frecuencia es 1 sobre el periodo. Son recíprocos, como lo habíamos comentado, son conceptos esenciales para el entendimiento de este tema. Aquí recordamos cuestiones de la energía. Sabemos que la energía de un resorte estará dada por esta fórmula, que es su constante del resorte por la deformación, puede ser S o X. La energía mecánica será la energía cinética, más la energía potencial, en este caso la velocidad del objeto que tenga, más la del resorte. ¿Qué va a pasar cuando el objeto llegue a su amplitud máxima? Pues la velocidad será cero. En ese instante se va a detener y va a buscar regresar a su estado original, y ahí vamos a identificar que será la amplitud máxima. Entonces la energía es igual a un medio de la constante del resorte por la amplitud. Es la energía máxima que se tiene en este movimiento. Entonces aquí en este anagrama lo identificamos perfectamente bien. Vemos que el objeto estaría oscilando debido a esta cuestión del resorte. En los extremos, donde están las amplitudes, vamos a tener la energía potencial del resorte máxima. En este caso, pues el cuadrado simplificaría
el valor negativo de esto, y en el punto original donde no hay deformación del resorte, toda esa energía en condiciones ideales se convertirá en velocidad. Entonces la velocidad máxima que tendrá nuestro objeto va a ser en la posición original, en x igual a 0. Para determinar la velocidad en cualquier punto partimos de la energía. Tenemos la energía mecánica, es la potencial más cinética, cinética más potencial. La energía del movimiento armónico simple será con la amplitud, estará variando en función a la velocidad y a la posición del objeto en x. En ese caso, lo que haríamos es simplificar a los medios, nos quedaría esta expresión. Después despejar al término de la energía cinética, nos quedaría estos dos términos que son con un factor común, que es la constante de resorte. Se factoriza la constante del resorte, la masa se despeja del otro lado de la igualdad, finalmente se le pone la raíz. Entonces la velocidad en cualquier punto del objeto tendría que ser con esta expresión, en donde se restaría la amplitud menos la posición de desplazamiento que tendría el objeto, la k de la constante del resorte y la masa del objeto. Si nosotros quisiéramos sacar la velocidad máxima, pues en ese punto su posición en x pues sería 0, porque estaría en el origen, y nada más nos quedaría esta expresión, enfatizando que la amplitud estaría fuera de la raíz. Una forma de poder entender esto es este pozo parabólico de potencia, en donde aquí vamos viendo cómo va cambiando su energía de resorte. Entonces la energía máxima estará en el punto máximo de la amplitud, y cuando regresa a su estado original, aquí no tendríamos energía potencial del resorte, sino energía cinética, y regresaríamos a un punto en donde la amplitud es la máxima y la energía potencial del resorte también sería máxima. Ahí vemos que su energía en términos de condiciones ideales será constante, siempre será constante. Y aquí vemos cómo vamos teniendo los cambios. Para cualquier punto tendríamos que identificar cuánto sería su energía cinética y su energía potencial de resorte. En el origen del movimiento vemos que su energía cinética será igual a la mecánica, que es la máxima. Es una explicación gráfica de las ecuaciones de la diapositiva anterior. Este es un anagrama, vamos a hacer un ejemplo de eso en los ejercicios de los siguientes videos. Para poder determinar la constante de un resorte, se tiene un objeto vertical donde se va a tener una condición del resorte sin estirar. Iremos viendo hasta cuánto se va a estirar, y de ahí partiríamos para ver en dónde sería su equilibrio, en dónde estaría su equilibrio y cómo estaría oscilando ese objeto. Con eso tendríamos las amplitudes. En este caso vemos que el equilibrio está en este punto. Va a haber una amplitud en el punto más bajo, una amplitud en el punto más alto, y de ahí, con base a las ecuaciones de energía, podríamos determinar la constante del resorte. Esto es un análisis gráfico en 3 dimensiones para comprender cómo determinar las ecuaciones del movimiento en un movimiento armónico simple. Lo que estaríamos viendo en un primer momento es un resorte que estaría oscilando, llegaría a un punto original y estaría oscilando en estas amplitudes. Si nosotros viéramos desde otra perspectiva, desde el perfil de esto, estaríamos asimilando como un movimiento circular uniforme, en donde tendríamos un objeto en una trayectoria circular y una velocidad angular
constante. Esa velocidad angular está dada por omega. Este círculo que se está describiendo lo estaríamos viendo en un plano en 3 dimensiones de esta manera. Visto de otra forma, viéndolo de otra forma, es como si nosotros pusiéramos, como funcionan los sismógrafos en realidad, tuviéramos un objeto con una masa, empezamos a oscilar ese resorte y lo que haríamos al mismo tiempo es empezar a desenvolver este papel, y lo que estaríamos viendo es que la masa estaría oscilando y el trazo en el papel, lo que estaríamos viendo es una onda senoidal o cosenoidal. Depende del origen, como lo vamos a ver más adelante, depende del origen de la onda, pero en esos términos es como se describen las funciones del movimiento armónico simple, de tal suerte que y es igual a la amplitud por el seno del ángulo. ¿De dónde sale esto? Me regreso un poco. Sale de esta situación en donde y estará en función a la altura en donde se ubique el objeto. Evidentemente su altura más alta, que sería en un seno de 90 grados o de pi cuartos, ahí tendríamos la y más alta. Partiendo de la trigonometría, entonces en términos de ese triángulo sabemos que y será igual a seno de teta. Recordando que la velocidad angular es el ángulo barrido en radianes, como lo vemos aquí, entre el intervalo de tiempo. Esa sería la velocidad angular. Si yo despejo a teta, nos quedará que será omega teta. Entonces la sustituyo en esta ecuación. Entonces el valor de y, de la posición y, será la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y en otros términos, yo sé que la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. 2pi por la frecuencia. Entonces yo también puedo establecer que la posición puede estar en términos de la frecuencia multiplicada por 2pi y por el tiempo. Y sabemos que la frecuencia es el recíproco del periodo. También lo puedo interpretar con esta fórmula. Entonces tenemos una fórmula en términos del ángulo, una en términos de la velocidad angular y del tiempo, otra en términos de la frecuencia y el tiempo, y otra en términos del periodo y el tiempo. Analizándolos en 4 diferentes formas, estas fórmulas de la posición en términos del ángulo, de la velocidad angular, de la frecuencia y del periodo, si el objeto parte del origen con una trayectoria inicial positiva, utilizaríamos cualquiera de estas fórmulas que fueron las originales. Entonces aquí tendremos una onda senoidal porque parte del cero. Si el objeto parte del punto más alto y va descendiendo y tiene este comportamiento, ya no es senoidal, sería con coseno, es una onda cosenoidal, y las fórmulas prácticamente utilizan los mismos términos, pero ahora son con cosenos. El tercer caso es si el objeto igual parte del origen, pero ahora su amplitud o su primera trayectoria de amplitud sería hacia lo negativo. Entonces lo único que se le agrega a esas fórmulas es el signo negativo, pero sigue siendo la misma. Y finalmente, el mismo caso en el cual partimos de la amplitud, pero ahora negativa. Entonces nuestra onda va a ser cosenoidal, entonces es coseno para todos, y los signos negativos. Otros 2 aspectos importantes del movimiento que se pueden determinar es la velocidad que va a tener el objeto. Entonces la velocidad será, estas fórmulas se deducen mediante cálculo diferencial e integral,
pero también lo podemos entender como la velocidad tangencial de un movimiento circular uniforme, que es la velocidad angular por el radio, pero en este caso no es el radio, es solamente su componente en uno de los triángulos que generan ese radio, pero está en términos de la velocidad angular y del tiempo. Su velocidad máxima será solamente la velocidad angular por la amplitud, tomando en cuenta que el valor en la velocidad máxima, siendo coseno de 0, cuando pasa por 0, coseno de 0 es 1, y esto sería multiplicado por 1. Por eso nos da que la velocidad máxima la obtenemos directamente con la amplitud y la velocidad angular. Partiendo que es, como lo habíamos comentado, a un tiempo 0 y a una posición de altura 0. Para la aceleración partimos de dos principios. La segunda ley de Newton, que es fuerza es igual a masa por aceleración, y la ley de Hooke, que es constante del resorte. En este caso no es X, sería Y, porque se considera el análisis como un movimiento vertical, pero son posiciones. Lo que se hace es igualar a las fuerzas y despejar a la A. Entonces, al despejar a nos quedará menos KY sobre M. Y sabemos que Y, de las ecuaciones anteriores, Y es igual a A seno de omega t. ¿Por qué tiene el signo negativo? Porque sabemos que después de que pasa por el origen, la aceleración de este objeto es negativa, va frenando al objeto. Siempre lo está regresando como a la condición original. ¿Okay? También sabemos que la velocidad angular está dada por la raíz de la constante del resorte por la masa, sobre la masa. Esto de las ecuaciones vistas en las diapositivas anteriores. Entonces la aceleración también está dada por esta fórmula, que será el negativo, ya sabemos, porque está frenándolo, lo está regresando al punto original. Velocidad angular, amplitud, seno de velocidad angular por tiempo, que ya sabemos que esto es el valor de Y. Entonces la aceleración puede salir por esta fórmula o por esta fórmula.